tener como tema guardados en la prueba, guardados en la prueba. Dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3 del 7 al 13, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La iglesia de Filadelfia, la palabra Filadelfia significa amor fraternal. Viene de la palabra griega philos, que es fraterno o fratello. En el italiano, hermano, es fratello, y de ahí viene la palabra fraternal. Filadelfia viene del philos, que es amor fraternal. Esta iglesia estaba localizada en el centro de la civilización griega y estaba ubicada en el valle del río Cógamo, a 56 kilómetros de Sardis. Fue fundada por el rey Atalo II en el año 189 antes de Cristo, de modo que cuando se escribió el Apocalipsis, esta ciudad era relativamente joven. Filadelfia era una de las ciudades más famosas por sus vinos, porque ahí se cultivaban las mejores vides de toda el Asia Menor, pero también había continuos temblores y terremotos que frecuentemente obligaban a todos los ciudadanos de esta ciudad a vivir afuera, se salían con sus familias en chozas fuera de la ciudad. Un terremoto finalmente destruyó esta ciudad y el emperador romano Tiberio la reconstruyó, y por esta acción, porque Tiberio reconstruye esta ciudad, le cambiaron el nombre a Neo Cesaria, que significa la nueva ciudad del César. En la época de otro emperador llamado Vespasiano, se le volvió a cambiar el nombre por el de Flavia, porque Vespasiano se apellidaba Flavia, entonces le pusieron el apellido del emperador Flavio Vespasiano. Esta ciudad permaneció todavía siendo cristiana hasta el siglo XIV, cuando fue asimilada totalmente por los musulmanes. Sin embargo, la ciudad de Filadelfia, en este momento, en el siglo XXI, continúa existiendo con el nombre de Al-Seher, que significa la ciudad de Dios. Si ustedes van al Asia Menor, enfrente de la península griega, junto al mar Egeo, ahí está todavía la ciudad de Filadelfia. A pesar de toda la persecución que a través de más de 2000 años ha sufrido esta población, actualmente hay una iglesia cristiana que ha mantenido viva una congregación. Esta iglesia, Filadelfia y Esmirna, son las únicas dos iglesias en los mensajes de Cristo al Apocalipsis donde ninguna de las dos fue destruida y ambas se encuentran actualmente edificadas. Vamos a ver que en este mensaje que Dios le manda a esta iglesia de Filadelfia, aun cuando era una iglesia casi perfecta, tenía algunas cosas por ahí que Cristo quería tratar con ellos. Una vez recuerdo que un joven me preguntó que si yo sabía dónde había una iglesia perfecta. Y le contesté a este joven, si yo lo supiera, no te lo diría, porque irías a esa iglesia y tú le echarías a perder. El punto, ¿verdad?, es que no existe una iglesia perfecta. Todas las iglesias luchan porque todas las iglesias están hechas de personas imperfectas, de personas pecadoras.
La iglesia no es un lugar donde nadie tenga debilidades, sino que es una comunidad de aquellas personas que están conscientes de sus debilidades y anhelan conocer y recibir el poder y la gracia de Dios para poder llenar sus vidas y cambiar. Entonces la iglesia también se puede comparar con un hospital donde tú reconoces que estás sangrando de un lado, que tienes un problema, que necesitas una vacuna, que necesitas tratamiento, y tú vas a la iglesia reconociendo tus debilidades, reconociendo que necesitas, tu alma, tu espíritu necesita tranquilidad, necesita paz, necesita dirección, y este es el lugar precisamente que Dios diseñó para que nosotros en nuestro viaje por este planeta pudiésemos aguantar y soportar la vida. Como todas las iglesias, Filadelfia tenía sus imperfecciones. Sin embargo, el Señor les felicita por su fidelidad y por su lealtad. Esta iglesia y la de Esmirna, repito, fueron las únicas de las 7 iglesias que no reciben ninguna reprensión ni son llamadas al arrepentimiento. Veamos pues, comenzando como Cristo se dirige a esta iglesia como el Santo. Dice el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el Agios, con H, que se tradujo santo, Agios, en el griego y en el hebreo Kadosh. Esta palabra santo, que proviene del hebreo Kadosh y del griego Agios, las dos significan exactamente lo mismo, diferente o separado. Esto es lo que significa la palabra santo. No significa bueno, ni que tampoco hayas roto ningún plato. Vuelvo a repetir, la palabra santo significa separado o diferente. Por ejemplo, en Hebreos 7:26 dice la Biblia, porque tal sumo sacerdote, hablando de Cristo, nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. La palabra santo en su etimología propia significa puro. Puro es la mejor palabra que puede describir la santidad. Una pureza sin mancha, sin contaminación, sin ninguna luz de tinieblas, absolutamente transparente. Esto es lo que realmente significa la palabra santo. Cuando Dios dice, yo soy santo, significa que Dios es un ser absolutamente 100% puro. No hay ninguna sombra de variación en Él, jamás podría cometer una sola injusticia, jamás podría equivocarse, jamás podría hacer algo prepotentemente, arbitrariamente, jamás podría hacer algo con motivos equivocados. Es un ser totalmente, absolutamente puro y transparente, diferente, separado de todo lo que el pecado manchó en su creación. Y la otra palabra que Jesucristo usa para describirse a sí mismo es el verdadero. Esta palabra es muy importante, es la palabra griega aletinos, y significa en el original auténtico, significa genuino, o sea, el original, el auténtico es el Hijo de Dios. Todas las demás personas fuera de Jesucristo, gurús, líderes religiosos, líderes, no importa de qué religión hayan pertenecido, todos absolutamente son burdas falsificaciones. Jesús, de acuerdo a la Biblia, es el original, el auténtico, el genuino. Todos los demás líderes que se han proclamado Mesías y Salvadores son copias burdas y falsas de Jesucristo. En medio de tanta falsedad, de tantas perversiones y de tantos errores, el Señor Jesucristo se proclama a sí mismo como la única realidad, como la única verdad, como el único que es auténtico, genuino, real y verdadero. Él lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Él es la única verdad. Fuera de Cristo no hay verdades, fuera de Cristo no hay conocimiento, fuera de Cristo no hay sabiduría, y la que existe son burdas falsificaciones, son perversiones del conocimiento, perversiones de la sabiduría, perversiones de las verdades que son relativas y de carácter relativo. Por eso venimos a la Biblia y es el único libro en el cual nos enfrentamos con verdades absolutas. El otro día que estaba platicando con una persona del Medio Oriente, me lo encontré en un centro comercial, en una tienda que vendía ahí espadas y escudos. Me decía este muchacho, pues, que era el español y que trabajaba por allá en el Medio Oriente y que había ido con los lamas. Y le dije, ¿sabes una cosa? Gracias a Dios que yo tengo lo que tú estás buscando. Y me dice, ¿qué cosa? Le digo, tú estás buscando la verdad. Y cuando tú hablas con un mormón, con un gurú, con un monje del Tíbet, con cualquier persona, con cualquier filósofo, nosotros tenemos lo que todos ellos están buscando. Ellos están buscando la verdad, están buscando el camino, están buscando la realidad, la autenticidad de las cosas de la vida, y todo esto ellos lo están buscando en sus falsas religiones. Por eso nunca las pueden encontrar. Y nosotros tenemos al auténtico, al genuino, al real, en el cual están escondidos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Jesucristo. En tercer lugar, Jesucristo dice en Apocalipsis 3, versículo 7, y yo soy el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué es la llave de David? Existe un evento en el Antiguo Testamento que nos lo revela. Ustedes recordarán la historia del rey Ezequías. Él tenía un sirviente muy fiel llamado Eliaquim, quien fungía como secretario del rey Ezequías, pero también al mismo tiempo que era su secretario privado. Una persona que impedía, es como el secretario del presidente, que impedía, o sea, antes de ver al presidente, tú vas a Los Pinos y quieres ver al presidente Fox, tú tienes primero que enfrentarte con su secretario. Y él tiene una agenda de un memorándum de todas las personas que lo van a visitar, quienes ha aceptado, que él trata particularmente con él, pero nadie puede entrar a ver al presidente o antiguamente a un rey si antes no pasaba por su secretario. Entonces nadie podía entrar a la presencia del rey sin antes venir a través de Eliaquim. Una vez Dios le habló a Isaías, en Isaías capítulo 22, versículo 22, y le dijo, Isaías 22, 22. Y dice la Biblia, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. La llave de David, pues, es un símbolo de autoridad. Al decir Jesús, yo tengo la llave de la casa de David, significa que Él solo tiene la autoridad soberana de determinar quién entra y quién no entra al reino mesiánico de su Padre. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero aparte de estas tres revelaciones profundas, filosóficas, Jesús dice, y nadie va al Padre si no es por mí. Así que Jesucristo baja a este mundo y nos dice, todos ustedes que están buscando a Dios, no lo busquen en los montes de los Himalayas, no los busquen a través de la filosofía a Dios, no lo busques en viajes de peyote, no lo viajes en el espiritismo, no lo busques comunicándote con los platillos voladores, o a través de la reflexión, o a través de la meditación. Cualquier ser humano que quiera comunicarse con el Creador del universo, venga a mí. Y una vez que tú vengas a mí, a Jesucristo, yo te voy a revelar a mi Padre. Entonces Dios escogió que Jesucristo fuera la persona que introdujera a los seres humanos a su presencia. Por causa de que todos los seres humanos somos pecadores y ninguno podía hacer contacto directamente con el Padre porque Él es absoluta pureza, su Hijo tuvo que bajar al mundo y tomar un cuerpo como el tuyo y como el mío, morir en una cruz
y a través de esa muerte y de esa sangre unirnos a los pecadores con la santidad de la pureza en la cruz del Calvario, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces Jesucristo es la persona autorizada por su Padre para que cualquiera que quiera entrar al cielo, cualquiera que quiera conocer a Dios, cualquiera que quiera acercarse a las cosas de Dios, Él es el instrumento, el mediador. Dice 1 Timoteo 2:5, y no hay más que un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Cuando el ser humano conoce la Biblia, ya no tienes que ir a ningún hombre, ni hacerle la barba a ningún hombre, ni besarle la mano a ningún hombre, menos hincarte ante ningún hombre, porque ahora ya sabes que es Jesucristo el único mediador, el único que puede ponerse como intermediario entre el Padre y mi vida y tu vida. La Biblia dice que adoremos a Dios, solamente Dios es digno de adoración. Ninguna otra cosa merece en este mundo. Todos los seres humanos son como tú y como yo, unos mejores, otros no, pero no hay ningún ser humano que merezca ser adorado. Ni hincarte delante de Él, ni besarle la mano, porque todo esto solo le corresponde al Hijo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. En el versículo 8 de Apocalipsis 3, Jesucristo comienza con la iglesia diciéndole, yo conozco tus obras. Esta palabra conozco es del griego eido, con el Enrique. Eido significa percibir con la vista. O sea, yo he visto, estoy consciente, estoy continuamente monitoreando, te dice Cristo, todo lo que tú haces y lo que yo hago. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, interesante, la palabra fuerza aquí es dunamis. Aunque tienes poco dunamis, has guardado mi logos, mi palabra, y no has negado mi nombre. Esta iglesia, Dios le había abierto una puerta para el evangelismo y las misiones para alcanzar a los perdidos. Estos cristianos tenían delante de ellos una oportunidad increíble de testificar de Jesucristo. Escúchenme bien, todos nosotros que nos encontramos escuchando el mensaje de la Biblia, estamos conscientes de la orden de Jesús. Hechos 1:8. Recibirán dunamis, poder, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán mis testigos. Les envío el poder desde el cielo para enviarlos a un mundo a testificar al taller de carpintería, al taller de motocicletas, al bufete jurídico, al hospital, a la sala al quirófano, a la carpintería, a la plomería, a la universidad, a donde quiera que vayan, dice el Espíritu Santo, sean mis testigos. ¿Quién es un testigo? La palabra griega es martureo. Martureo, de ahí viene la palabra mártir. Un testigo es una persona que da fe de algo que vio u oyó visual o personalmente. Entonces Dios quiere que nosotros vayamos al mundo y le digamos al mundo lo que hemos oído de Él a través de la Biblia, que murió en una cruz por nosotros, que en la cruz del Calvario el hombre puede encontrar la paz, que si quieres ir a hacer una manifestación pacífica en contra de la guerra, primero entiende que haz la paz con Dios para que no haya guerra en tu corazón, y cuando hagas la paz con Dios nos dejaremos de pelear entre nosotros. Pero mientras el ser humano no vaya a la cruz del Calvario, no le pidas que no haya guerras, porque seguirá habiendo guerras. Porque las guerras son el resultado de la pecaminosidad humana. Cuando el ser humano se enfrenta con el problema teológico de la guerra, está enfrentándose con el problema de la maldad. Les voy a decir un dicho precioso que me aprendí y dice así: cualquier persona puede ir al infierno porque no encontró su salvación, pero ninguna persona va a ir al infierno sin antes haber sido amado. Muchas personas van a ir al infierno porque no encontraron su salvación, pero ninguno va a ir al infierno sin antes haber sido amado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, todas las personas que vayan al infierno nunca podrán acusar a Dios de que Dios no los amó.
Porque si tú criticas a Dios que por qué manda matar y por qué permite las guerras, ve a la cruz del Calvario. Y Él te va a contestar: te he amado tanto y amo más que los pacifistas que están contra la guerra, porque ellos están luchando por algo que no entienden. Pero yo amo más al mundo, y amo más a Saddam Hussein, y amo más a los dictadores que cualquiera de los pacifistas que no quieren la guerra. ¿Por qué? Porque yo les di a mi Hijo Jesucristo. Ahí está mi amor. Primero Dios nos amó, y después ya Él puede decirnos: la paz es la consecuencia de la justicia en la cruz del Calvario. Dice en Isaías 32, el efecto de la justicia será la paz. O sea que no puede haber paz si no hay justicia. Y el hombre es injusto por naturaleza. Y el resultado de la justicia será seguridad y reposo. Qué precioso versículo, ¿verdad? El efecto de la justicia será la paz. Y lo mismo dice el Nuevo Testamento, Romanos 5:1, justificados por la fe, es el primer fruto de la justificación, la paz con Dios. Entonces, Señor, mándanos la paz primero se obtiene en el Calvario. Y cuando el ser humano haga la paz conmigo en el Calvario, entonces el ser humano podrá ver que no hay guerras. Mientras haya pecado, habrá guerras, porque las guerras son el resultado del pecado humano. Ahora, Cristo, al decirles a que Él tiene la llave de David y que Él es el que abre las puertas, ¿qué nos está diciendo a nosotros? Que todas las puertas que Dios nos abra, tú necesitas, en el momento en que se abre la puerta, en ese momento, cuando llega una persona a tu consultorio, a tu bufete, a tu tienda, a tu taller de carpintería, de tlapalería, de plomería, cuando te vas al camión, la persona que tienes junto, Dios todos los días, sin que nosotros nos demos cuenta, nos tiene preparadas oportunidades de hablar de Él. Pero si tú en la mañana hoy no te levantaste y pasaste un tiempo con Dios y estuviste cerca de Él, y se te abre una puerta para hablarle a una persona y no sabes qué decirle o no le dijiste nada, esa oportunidad se te cuenta en el cielo con una tacha. Y 2 tachas y ya lleva la hermanita 3 meses que no le habla a nadie de Cristo. Ya lleva el hermano 3 semanas que no le habla a nadie de Cristo. A nadie de Cristo le habla, pero se dice que es cristiano. Ya llevas como 10 tachas. Llega el momento en que Dios te cierra las puertas. Y entonces dejas de ser una lámpara, dejas de ser un candelero, dejas de dar testimonio. Y esas personas, estos cristianos, aunque llegan a la iglesia, por dentro están apagados. Y tú sabes, tienen más de 6 meses que no ganan una sola alma para Jesucristo. Están apagados, no tienen luz, no tienen fuerza, siempre están, de todo chillan, hay mucha amargura, hay mucho rencor, nunca encuentran la tranquilidad. ¿Por qué? Porque viven centrados totalmente en ellos mismos, en mis problemas, quién me ama, quién tiene misericordia de mí, quién se compadece de mí, y no se abren y salen del caparachón que tenemos, de la carnota que tenemos, que nos quiere encarcelar como una trampa, no salen de su caparazón al mundo y ser los testigos del Hijo de Dios. Las personas más felices en esta tierra son las que salen de su personalidad, de su ego, de sus intereses, de aquello que me beneficia a mí, y comienzan a vivir para el mundo perdido que está esperando que alguien les hable del amor de Dios. ¿Has entrado tú en las puertas que Dios te abre todos los días? Hoy venías en el camión y esa persona que venía junto contigo, pasaste media hora con ella en el metro, en el camión, no le dijiste una sola palabra. Ni siquiera le dijiste: ¿conoce usted a Cristo? ¿O la ve usted triste, sabe que yo tengo la solución para su problema? Y sin embargo, así te pasarán los días y los meses, y descubrirás en el día del tribunal de Cristo, que es cuando seamos juzgados por nuestras obras, que perdiste la vida miserablemente. Nunca entendiste que el cristiano debe ser un testigo de Jesús. Llegan los desayunos y llegas al desayuno y no llevas a nadie invitado, ni a la muchacha que trabaja de tu casa, ni al tendero de enfrente. No, oiga, le regalo este boleto, acompáñeme, paso por usted a las 8. Mañana vamos a un desayuno, vamos para que usted oiga una conferencia muy bonita. Llegas al desayuno, ¿por qué? Porque no te importa la gente. Solo te importa a ti llegar y escuchar y saturarte y oír la palabra de Dios, pero no haces nada con esa palabra de Dios
que está en tu corazón. Y es una palabra que necesitamos hacerla explotar. De ahí viene la palabra dunamis, dinamita. La palabra es el poder de Dios para que explotemos y hagamos explosión y alborotemos a nuestro vecindario y a nuestra colonia y a nuestra propia familia. Incendiemos la ciudad llenándola con el Evangelio de Jesucristo. Ahora Jesucristo también les dice en el versículo 8 que estas puertas, repito, cuando Él las abre, nadie las cierra. Recuerda toda tu vida eso. Nadie te puede abrir una puerta más que Jesús. Que necesito un trabajo y le voy a hacer la barba al diputado fulano de tal. No le tienes que hacer la barba a nadie, ni lambisconearle a nadie, ni tratar de quedar bien con nadie, porque el que abre las puertas, el que nos da todas las cosas, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? No de tal partido, no de tal presidente, no de tal persona, no de tal político, no de tal persona. Todo aquello que nosotros necesitamos, recordémoslo. Clamemos a Dios que Él tiene cuidado de nosotros. Maldito el hombre que confía en el hombre. Cuídate de esperar algo de un ser humano, para que ese ser humano te dé algo a ti. Cuídate de eso. Porque serás la persona más infeliz en esta vida. Ningún ser humano, ni tu esposo ni tu esposa, fíjense a dónde voy a llegar, ni mi esposa ni tu esposo puede darnos lo que solo Dios nos puede dar. Porque separados de Él, nada podemos hacer. No dice separado de Mariquita te vas a morir. O separado de tu esposo se muere, mi esposa se muere, los hijos se mueren, y siempre nos quedamos al final solos. Dichoso el hombre que confía en Dios y que tiene totalmente su confianza en Jehová. Porque en el día de la crisis y en el día del temor permanecerá firme. ¿Por qué? Porque toda su vida tuvo su fundamento y su confianza en el único de donde viene nuestra ayuda en nuestras angustias. Le dice Dios a esta iglesia: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos. Y no lo son, sino que mienten. Recuerden ustedes, la palabra sinagoga es la palabra griega sunagoge en el griego, que significa lugar de reunión o asamblea. Es lo que significa la palabra sinagoga, un lugar donde se reúne gente. La palabra iglesia es diferente, es eclesia, fuera, eclesios, grupo. La palabra iglesia es sacados fuera, un grupo de personas sacados del mundo, no físicamente, espiritualmente, para poder vivir para Dios. La sinagoga es un lugar de reunión y puede ser reunión de masones, puede ser reunión de satanistas, puede ser reunión de judíos, puede ser de muchas cosas. Simplemente significa lugar de reunión. Es muy diferente la palabra iglesia, esto es muy importante. Aquí Cristo, por segunda vez, vuelve a decir que en las iglesias hay sinagogas de Satanás. Y esto lo volvemos a ver, ¿verdad?, en la otra iglesia que vimos anteriormente, donde se menciona también que había una sinagoga de Satanás. Habla del trono de Satanás y de las profundidades de Satanás en esas iglesias. ¿Qué significa esto? La palabra judío, que viene de la palabra Judá, que significa alabanza, en el Antiguo Testamento, todos aquellos que creían étnicamente descender de Abraham, creyeron que eran salvos y que pertenecían al pacto de Dios y su salvación. Igual que ahorita un religioso cree que porque lo bautizaron o porque va a una iglesia, ya tiene la salvación. Sin embargo, al venir a la Biblia, en Romanos 2, versículos 28 y 29, el apóstol Pablo tiene mucho cuidado de explicarles que no es judío el que lo es por fuera, exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace por fuera, o sea, exteriormente en la carne, sino que es judío, o sea, pertenece al pueblo de Dios, en otras palabras, el que lo es en lo interior. Y la circuncisión, o sea, el rito, por medio del cual los judíos entraban en un pacto con Dios, la circuncisión era la señal de que eran judíos. La circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, en todas las iglesias cristianas evangélicas, existen grupos
o entre comillas, que se dicen cristianos de personas que no son realmente cristianos. Y en todas las iglesias hay grupitos que se juntan, ¿verdad?, de 5 o 6 señoras o hombres o jóvenes o lo que sea, y no son más que lugares donde se reúne Satanás. ¿Cómo podemos distinguir, cómo puedes tú distinguir que el grupo de personas con el que te estás reuniendo en una casa o que van a una iglesia realmente aman a Dios? Bueno, la respuesta nos la da Santiago capítulo 3. Santiago está después de Hebreos y nos dice la clave de cómo distinguir el medio ambiente donde se encuentra una sinagoga de Satanás y donde se encuentra el Espíritu Santo. Dice en Santiago capítulo 3, versículo 14 en adelante, Santiago 3:14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Sabiduría, o sea, esta actitud, este carácter, personas celosas, amargadas, peleoneras, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, transparente, genuina, ya la vimos, ¿verdad? Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, ¿en qué medio ambiente te encuentras? Tienes un grupo de personas que te reúnes y siempre están celosos, hay amargura, están criticando, están hablando mal de alguien, salte de ese grupo, porque te van a contaminar. Dentro de la iglesia de Filadelfia había este grupo, que era una sinagoga de Satanás, y se decían que eran cristianos, pero realmente no lo eran. Como en aquel tiempo literalmente decían, somos judíos porque venimos de Abraham, pero no eran nacidos de nuevo. Mienten. Dice, Cristo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Con esto Cristo, Apocalipsis 3:9, da a significar que este grupo de personas siempre atacarán a los que viven cerca de Cristo. Recuerden ustedes, los Saúles les lanzan lanzas a los Davides. Recuerda siempre esto. Dice en Gálatas 4, los que son de la carne persiguen a los que son del Espíritu. Dice en Proverbios, los que se apartan de la ley contenderán con los que aman la ley. Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces, si alguno de ustedes se dice cristiano y estaban avientando flechas y lanzas y atacando a alguien que son tus hermanos, ten cuidado, pertenecen al rey Saúl. Y recuerden ustedes que David se fortalecía y crecía cada más, y Saúl se debilitaba más y más cada día. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu y no en las cosas de la carne. Una persona que está en el Espíritu es incapaz de lanzar lanzas, agredir y atacar a sus hermanos. Porque si lo hace, está en la sinagoga, en el lugar donde se reúne, y está presente los demonios del infierno. Y en el versículo 10, en el cual nos vamos a concentrar un poco más de tiempo en esta noche, Apocalipsis 3:10, le da una promesa, Cristo, a esta iglesia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Veamos en primer lugar que esta promesa está condicionada, y lo vamos a ver en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Todas las personas que han guardado la palabra de Dios, la Biblia les llama la palabra de mi paciencia. Esta palabra paciencia del griego upomone, con H, upomone, significa permanecer debajo de, literal y etimológicamente. Paciencia significa en el griego permanecer debajo de. Podríamos traducir aguantar, aguantar.
Los que han aguantado, los que han permanecido debajo de la crítica, de la presión, y han resistido, han aguantado, y ahí están, y no puedo, y Dios viene, nos ayuda a levantar el peso, y otros notamos, los que han podido a través de muchos años ahí estar, llevar ese peso, pero así, gloria, gloria, aleluya, y no, porque hay dos maneras de aguantar, dice Pablo, he llegado al final de mi carrera con gozo. Entonces no se trata en la vida cristiana, estar aguantando, yo no sé cómo sufro, y con la cara de Santa Rita de Casia, con la cara de San Cirindano, no, con gozo aguantar, ¿verdad? Alegrándonos de cargar nuestra cruz con gozo. Y todos tenemos una cruz que cargar. Entonces Dios quiere que entendamos esto, que es importantísimo ser pacientes, aguantar, resistir, soportar las pruebas. Solo a esos Dios les promete que cuando venga los azotes que vendrán contra este mundo, las tribulaciones y la ira de Dios que vendrá sobre este mundo, y las pruebas tan grandes que este mundo tendrá sobre sus vidas, a este grupo de personas, como dice Lucas 21, oren para que sean tenidos por dignos de escapar de estas cosas. Vamos a analizar profundamente esta descripción de Jesucristo. En primer lugar, cuando Jesucristo dice que Él nos va a librar de esta hora de la prueba, la palabra prueba es la palabra griega peirasmos, que significa adversidad, presión, angustia. Vayamos a Mateo 24 y veamos lo que Jesucristo mencionó acerca de las cosas que vendrían sobre la tierra. Dice en Mateo 24, versículo 21, porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Jesús menciona que vendrá un período, la palabra tribulación, tilipsis, presión, adversidad, angustia sobre la tierra como jamás, nunca el ser humano había experimentado. Y dice el versículo 22 que ese período de la tribulación, versículo 22, será acortado. Si aquellos días, o sea, los de la gran tribulación, no fueran acortados, nadie sería salvo. O sea que durante este período se va a seguir predicando el Evangelio y van a haber personas que se van a seguir salvando durante el período de la tribulación. Y dice el versículo 22, mas por causa de los escogidos, que son aquellos que menciona Apocalipsis 3:10, que guardaron la palabra de la paciencia de Jesucristo. Por causa de ese pequeño grupo de cristianos en todas las iglesias en el mundo, en todos los países, que han aguantado, que han soportado, que no se han vengado, que han orado, cuando los maldijeron contestaban con bendición, que estuvieron orando siempre por todas las personas que hablaron de Cristo, esas personas las voy a guardar, las voy a esconder, las voy a proteger, para que ellas no sufran daño alguno. Veamos esta verdad en el Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento. Isaías capítulo 26, en primer lugar. En Isaías 26, esto es precioso, dice el versículo 20 y 21. Isaías 26, 20 y 21, refiriéndose a este periodo, a estos eventos que Jesucristo mencionó, y Juan en el Apocalipsis también. Dice Isaías 26, versículo 20 y 21, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete. Escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Escóndete, pueblo mío, mientras pasa la indignación. Versículo 21. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador
de la tierra por su maldad contra él. La tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Aquí está hablando de un tiempo de indignación, cuando Dios se levanta o sale, el mismo Señor descenderá del cielo, dice en Apocalipsis y en Tesalonicenses, sale de su lugar. ¿Cuál es su lugar? Su trono. Dios abandona el tercer cielo para venir a castigar al morador de la tierra. Este es el tiempo que vamos a estudiar en Apocalipsis 6 en adelante. Veamos otro pasaje en el libro de Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel capítulo 14, versículos del 12 al 20, hablando del mismo período. Ezequiel 14, del 12 al 20. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Vamos a ver que estas cuatro plagas, o sea, Ezequiel 14, 12 al 20, habla de Apocalipsis 6, del 1 al 8. Son las plagas del Apocalipsis. En primer lugar, el hambre. Versículo 15. Si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos, ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. Miren ustedes lo que Dios está diciendo, los voy a ir preparando. Cuando vengan los juicios de Dios, las personas, los cristianos, que no tengan el carácter y las actitudes que tuvieron tres ejemplos del Antiguo Testamento, Noé, Daniel y Job, no la van a hacer. Noé aguantó 120 años la burla de todos sus conciudadanos. Miren este loco, le decían el loco a Noé, construyendo, clavando tablas, cuando nunca había llovido y el mar estaba a 300 kilómetros de distancia. Entonces realmente Noé fue un hombre que fue contra toda la mayoría y la masa de gente a su alrededor, y estuvo siempre en contra de toda la muchedumbre. Noé fue diferente, fue separado de toda su generación por 120 años. ¿Qué significa esto? Que Noé tuvo paciencia. Daniel llegó a los 17 años al reino de Nabucodonosor, vino, mujeres y todo, y dijo, no me voy a contaminar. No voy a ver pornografía, no me voy a casar con una muchacha que no sea cristiana, no voy a emborracharme, no voy a tomar drogas. Señor, me consagro, tengo una corta vida, quiero vivir solamente para ti. Aguantó 3 periodos, fue ministro de Industria y Comercio, sirvió al ser Darío de Persia, a 3 emperadores, secretario particular del presidente de la República de aquellas épocas, no se corrompió, no aceptó fraudes, no aceptó mordidas, se mantuvo incoluble, se mantuvo con paciencia. Y Job, ni se diga, Job aguantó 1 año sin entender por qué había pasado lo que le había pasado a su vida. Porque si el hombre recto, bueno, temeroso del mal, perdió su familia, perdió su comida, perdió sus propiedades y no quiso discutir contra Dios? Yo sé que el Señor me purificará como el oro. Yo sé que aunque Él me mate, en mi carne he de ver a Dios. Aguantó y aguantó y aguantó y fue bendecido 7 veces más con el doble de sus propiedades en esta vida, y murió viejo, lleno de días, y está en el cielo. Si nosotros creemos que fueron, no, es que para ser Job, para ser Noé, ¿sabes una cosa? La Biblia dice que tú eres más que estos 3 hombres, porque ninguno de estos 3 hombres tenían al Espíritu de Dios morando en sus vidas como tú lo tienes y yo lo tengo.
Bueno, finalmente dice aquí Dios, versículo 17, y si trajere espada, ¿verdad? La espada de Apocalipsis 6.3 y 6.2, las bestias, el hambre, versículo 19, o si enviare pestilencia sobre la tierra, y anduviesen, versículo 20, Noé, Daniel y Job, solamente ellos librarían, por su justicia, ni a sus hijos los librarían sus vidas, y librarían solamente sus propias vidas, dice el Señor. ¿Cuánto más, dice el versículo 21, cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambres, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias? Pongan atención, versículo 22. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera, serán guardados, serán protegidos, serán escondidos. He aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis sus caminos y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén y de todas las cosas que traje sobre ella. Ahora vamos al libro de Daniel, capítulo 8, y Daniel habla de lo mismo que Isaías, que Ezequiel, que Juan. Daniel 8:19. Y dijo, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. O sea, la profecía del capítulo 8, de el macho cabrío y del carnero, que es Grecia y que es Medio Persia, a través de las 4 divisiones del imperio griego saldrá el anticristo, es para el fin de la ira, para el tiempo del fin. Daniel 11:36. Y el rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Por eso sabemos que este rey del versículo 36 es el anticristo, porque es el último rey que se ensoberbece, se engrandece, y dice que todo esto sucederá hasta que sea consumada. ¿Cuándo será consumada la ira? Con la segunda venida de Jesucristo. Ahí termina ya las copas, las trompetas y los sellos. Con la venida de Jesucristo se acaba todo, Él viene ya a reinar junto con todos nosotros. Ahora vayamos a Romanos 5:9, al Nuevo Testamento, Romanos 5, versículo 9. Y dice el apóstol, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Cuál es esta ira? La ira del libro de Apocalipsis, que comienza con las trompetas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amados, la Biblia nos enseña, no que seremos salvados de la gran tribulación. No hay un solo versículo que diga la Biblia que seremos exentos de la gran tribulación. Pero la Biblia sí nos promete que no atravesaremos la ira de Dios. Son dos cosas diferentes. El libro de Apocalipsis, del capítulo 4 al capítulo 19, nos describe la última semana de la profecía septuagésima de Daniel, Daniel 9, 24 al 27, que falta para el pueblo judío. El libro de Apocalipsis describe ese trato final con Israel. Y estos 7 años solamente se mencionan 3 años y medio en el Nuevo Testamento. Apocalipsis 11, mire, y los 2 testigos profetizarán 3 años y medio. El anticristo gobernará 3 años y medio. La ira le da 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio será el tiempo de la tribulación, de la angustia, del inicio de los dolores que estamos comenzando a entrar en el mundo. Guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, hambre, apostasía. Increíble la apostasía de la cristiandad en la época que vivimos.
Increíble la falta de discernimiento, los pleitos, los corajes, los celos, las envidias de hermanos contra hermanos, de movimientos contra movimientos, de iglesias contra iglesias. Increíble la cantidad de Judas levantándose por todos lados, enemigos de la cruz de Cristo, pero dentro de las iglesias, no fuera, dentro estamos infiltrados, en todas las iglesias del mundo entero. Y esto es el inicio de los rumores de guerras y la tercera guerra, y de Estados Unidos contra Irak, Europa, Rusia amenaza, Corea amenaza, reactores nucleares, y el mundo está comenzando, como dice en Hebreos 12, a moveré lo inconmovible para que solamente permanezca lo que no se puede mover. Lo movible será totalmente sacudido para que lo único que no, para los que tienen fundamento, lo que no se puede mover, en este tiempo se pruebe quién es y quién no es hijo de Dios. Dios está probando los corazones, está probando los matrimonios, está probando a las mujeres, está probando a los jóvenes, está probando a los políticos, está probando a los reyes, está probando a su iglesia. Dios está comenzando al mundo, como dijimos, el mundo enfermo del mensaje, el mundo está comenzando ya está comenzando a toser el mundo, ya son síntomas de enfermedad. El mundo, como dice Isaías 24, como una choza caerá y no se levantará. Y es en estos tiempos cuando Dios nos quiere preparar. Porque si tú no permaneces de pie en estos tiempos que estamos viviendo, vas a caer. Y no serás tenido por digno de escapar de las cosas que vendrán sobre este mundo, tarde o temprano. Ahora, es importante que nosotros veamos lo siguiente. Regresamos a Apocalipsis y dice aquí, los libraré de la hora de la prueba. En el original griego dice se teireiso ek teis horas tou peirasomoau. Y no son lenguas. Que significa mantenidos, guardados o protegidos, no significa sacados del mundo. Significa como en tiempos de Noé. Noé no se lo llevó Dios al cielo. Noé estuvo junto al diluvio, pero el diluvio no tocó a Noé. Lot no fue sacado al cielo, Lot fue sacado de Sodoma y cayó junto a él azufre y fuego, pero él no se consumió. Entonces Dios promete una protección. En los tiempos del faraón cayó las plagas sobre Egipto, pero el pueblo de Dios en la tierra de José tenían luz, sus vacas no dejaban de producir, no fueron muertos los primogénitos, no tuvieron piojos, no tuvieron ranas, tuvieron agua para beber, mientras en Egipto cayó el juicio de Dios. Y hay un versículo que dice en Éxodo, para que aprendan a hacer diferencia entre el pueblo de Dios y el mundo. Ahora, esto se repite aquí de manera sorprendente en el versículo 10, cuando dice que esta hora de la prueba va a venir sobre el mundo entero. Teis melouseis erchestai episteis oiko umeneisis oleis en el griego, que significa sobre la tierra habitada. O sea, esta prueba es sobre el mundo entero, no sobre Jerusalén, va a ser sobre toda la tierra habitada. Esta tribulación será universal. Lo sabemos por la construcción original griega. Afectará a todo el planeta Tierra. Ahora, lo acaba de comprobar la segunda frase, para probar a los que moran sobre la tierra. La palabra probar es peirasai, que significa peirazo o sugiere el propósito. La palabra o la expresión los que moran en la tierra se refiere siempre en el Apocalipsis a los incrédulos nada más. Comprobémoslo. Apocalipsis 6:10, vamos rápido. Siempre esta frase se refiere a los incrédulos. Apocalipsis 6:10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Aquí vemos que ya están arriba pidiendo las almas venganza sobre los moradores de la tierra. No pueden pedir venganza sobre sus hermanos. Apocalipsis 8, versículo 13. Miré, oí un ángel volar sobre el medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay de los que moran
sobre la tierra, de los que moran en la tierra. Apocalipsis 11, versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Apocalipsis 12, versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Apocalipsis 14, versículo 6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Todas estas frases, los moradores de la tierra, siempre se refiere a las personas que no son cristianas. ¿Por qué habría Dios de protegerte cuando Él lo estableció en el Antiguo Testamento? Los que habitan al abrigo del Altísimo. ¿Por qué Dios habría de protegerte cuando dice el Salmo 34? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que y los. Dios no ha cambiado. Hermanos en Cristo, Dios no ha cambiado, es el mismo, su carácter es el mismo. Si tú no has vivido en el temor de Dios y no estás viviendo bajo la cobija y la cubierta del Altísimo, entonces estás fuera de la santidad. Y cuando nos salimos de la dimensión de la santidad, porque Dios es puro, cuando nos salimos de la pureza, cuando ya en nuestras vidas hay motivos mezclados y mezclamos el pecado, y pues no así santo no soy, pero tampoco soy así como el mochorejas, ¿verdad? Cuando comenzamos a creer que Dios nos ha llamado a una vida tibia, es cuando tal vez en esta época sea demasiado tarde para que te arrepientas. Créanmelo, tenemos tal vez los meses o los años contados ya. La vida que nos queda en esta tierra no será comparable para nada con la gloria que nosotros se ha de manifestar. Y todo lo que dejemos de hacer en esta vida, jamás lo podremos recuperar en la otra. Y la posición que yo tenga en la otra vida y el reino que esté delante de mí, como dice 1 Pedro, para que se os otorgue amplia y generosa entrada al reino de mi Padre, es en esta vida, en estos días que me quedan, años que nos quedan, la oportunidad de decidir qué posición tendremos, qué recibiremos para siempre, porque esta vida será como un parpadeo de ojos comparado con la eternidad que nos está esperando. ¿Estás tú listo para enfrentarte con tu Dios? Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra y por recordarnos que tú eres el santo y nos has llamado a ser santos. Tú eres la única realidad del universo que existe. Tu Hijo Jesucristo es el genuino, auténtico y real Mesías y Salvador. Gracias, Señor, por llamarnos a participar de tu naturaleza santa, a ser puros, transparentes, sin dobleces, honestos y sinceros delante de ti, viviendo para proclamar las buenas noticias de tu amor en la cruz del Calvario, que tu Hijo en la cruz pagaba con su sangre para que nosotros fuésemos perdonados, hiciésemos la paz contigo y recibiésemos el perdón de pecados y la vida eterna. Te damos gracias, Señor, porque en medio de este mundo que se encuentra como el barco Titanic, risa y risa, juego y juego, sin saber que se aproximan los arrecifes y que la risa se les convertirá en lloro y la alegría en tristeza. Y en cualquier momento, Señor, el mundo será sacudido y no quedará absolutamente nada más que las almas que vivieron para ti. Gracias por el privilegio que nos das de ser tus hijos, de habernos llamado elegidos, escogidos para vivir cerca de ti, porque no queremos nada aquí en este mundo
más que estar en tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Señor, mueve las conciencias, sacude las conciencias con tu palabra, aviva a tu iglesia, trae al arrepentimiento, Señor, a tus hijos y a tus hijas, escudriñanos, examínanos, conócenos, Padre, porque tu misericordia es para siempre y tu verdad de generación en generación. Oh Dios, queremos ser como Jesús, tener el carácter de Jesús y recordar las palabras que tú nos dices acerca de la paciencia. Hermanos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Porque bienaventurados todos los que sufren. Ustedes oyeron de la paciencia de Job y vieron al fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tengan también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. En esta noche, las personas que quieran entregarle sus vidas a Jesucristo, háganlo. Esta oportunidad tú no sabes si volverá a venir a tu vida. Si tú en esta noche quieres entregarle tu vida a Cristo, ahí desde tu lugar dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, en esta mañana, en esta noche me arrepiento de mis pecados, me avergüenzo haberte ofendido y vivir una vida tan vacía